en este momento iniciamos la grabación. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Tenemos a la profesora Julieta Carranza Velázquez. Hoy, pues ella es una profesora pensionada, sin embargo, estuvo con la mayor disposición de estar con nosotros el día de hoy. Ella, pues, ha tenido una gran experiencia en muchos estudios relacionados tanto a los hongos como a otras áreas de la patología vegetal. Y ella, pues, hizo el bachillerato en biología en la Universidad de Costa Rica y luego la maestría la realizó en la Universidad del Estado de Nueva York, en el Colegio de Ciencias Ambientales y Forestales, que está ubicado en Syracuse, en la parte alta de Nueva York. Y luego hizo su doctorado en patología vegetal en la Universidad de Arizona, en Tucson. Tiene una gran cantidad de publicaciones en muy variados temas. Ha sido profesora, directora de tesis y ha ocupado cargos diferentes por ejemplo, en la parte de investigación, en la oficina de, ya se me olvidó cómo se llama, las relaciones públicas de la U, y ha cumplido, digamos, una carrera docente bastante importante. Pues hoy nos va a deleitar con una charla sobre hongos, que le dimos un título un poco sugestivo, ¿verdad? Pero yo creo que en estos momentos hay muchísima atención hacia el tema de los hongos. Y entonces nos pareció muy importante, muy interesante que doña Julieta nos diera esta charla. Entonces voy a cerrar la pantalla para que doña Julieta nos pueda presentar. Okay, bueno. Doña Julieta, le voy a decir que usted está batiendo el récord en sala hoy. Así es que... Bueno, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Seguro son todos mis alumnos y exalumnos. Qué bueno. Vamos a ver si puedo. Ok. Ahí se está viendo la presentación. Sí, ya se ve bien. Sí. Ok. Bueno, quisiera pues agradecerle al Colegio de Biólogos, bueno, y especialmente a su presidenta, Ani, por haberme invitado a darles esta charla. Para mí siempre es un placer hablar de los hongos. Han sido, digamos, el motor de mi vida. Después de los hijos que siguen son los hongos, ¿verdad? Así que yo encantadísima de hablarles hoy. Y pues lo que quería era aprovechar, darles como una pincelada del reino de los hongos en general, porque realmente el espacio no es tan extenso como para que hable horas y horas, aunque podría pues mantenerlos aquí toda la noche hablando de este tema tan interesante. Bueno, creo que a todos nos han interesado siempre los hongos. Yo creo que desde la prehistoria el hombre se ha interesado muchísimo por descubrir qué son estos organismos, si hay algo como mágico en ellos, porque realmente era como difícil explicarse de dónde procedían, por qué de un momento a otro aparecían estos organismos en el suelo. Y por muchos años esto se relacionó con cuestiones mágicas y de misterio, de cosas oscuras. Y hasta hace, digamos, pocos años realmente se conoce qué son los hongos. Y todavía yo creo que la gente no conoce realmente qué son los hongos y la diversidad tan enorme que existe del reino fungi. Porque cuando uno pregunta qué son los hongos, lo primero que se les ocurre decir son los champiñones. Y realmente de los hongos no se limitan a los champiñones, pero esa es la idea de las personas, ¿verdad?
o los champiñones o los hongos alucinógenos, como que esos son los dos aspectos que a la gente, digamos, o que la gente conoce o que a la gente le interesa, ¿verdad? Realmente los hongos tienen un papel súper importante en la naturaleza. Todos sabemos que son los principales descomponedores. Y no solo eso, sino que hay muchas funciones que desempeñan los hongos que tal vez no son conocidas por todas las personas. Los hongos muchas veces hasta modelan las poblaciones de plantas. Los hongos forman relaciones simbióticas con otros organismos, son formadores de suelo, ayudan a retener la humedad en el suelo, bueno, etcétera. O sea, hay muchísimas funciones que realizan los hongos. Y realmente los hongos los podemos encontrar en todos los hábitats que se nos puedan ocurrir, ¿verdad? Hay hongos terrestres, hay hongos acuáticos, hongos que crecen hasta en productos de base, digamos, de químicos, crecen en la creosota, crecen sobre el plástico, o sea, cualquier sustrato que a ustedes se les ocurra, ahí se encuentran los hongos. ¿Y qué es lo que necesitan los hongos para desarrollarse? ¿Qué los hace capaces de invadir todos estos hábitats tan variados? Bueno, principalmente la humedad. Como cualquier otro organismo vivo, necesita de agua para sobrevivir. Si no hay agua, pues todas las funciones metabólicas de estos organismos se paran, como cualquier otro organismo vivo. Igual una temperatura, igual un sustrato. Podríamos decir que esos tres aspectos son esenciales para que un hongo pueda desarrollarse. Entonces, si hablamos de cualquier sustrato donde nosotros podamos encontrar hongos, es porque esos sustratos le brindan esos factores, humedad y temperatura para desarrollarse. Y pues del sustrato también obtienen una serie de nutrientes. Y es interesante que si nosotros queremos combatir un hongo, son esos tres factores los que vamos a tratar de controlar. Controlar humedad, controlar temperatura o el sustrato, ¿verdad? Eliminar un sustrato o, por ejemplo, en caso de patógenos, adherir sustancias tóxicas al sustrato para que ellos no crezcan. Hablando así en general de asociaciones, muy rápidamente, bueno, las más importantes podríamos decir que serían los líquenes, que forman los hongos con algas y cianobacterias, los hongos para obtener protección, perdón, para brindar protección y minerales a las algas y a las cianobacterias, y las algas y cianobacterias brindarle los azúcares que los hongos no pueden fabricar por sí mismos. Los líquenes, al ser esa asociación, tienen una amplia distribución. Igual los encontramos en gran cantidad de ambientes en lo que ustedes se puedan imaginar. O sea, viven desde las zonas tropicales hasta las zonas polares. Curiosamente, se han descrito a nivel mundial unas 13.500 especies. Podrían haber más de 30.000 especies. Y aquí en Costa Rica se calcula que pueden haber unas 1.500 especies. Yo creo que uno está familiarizado con los líquenes. Uno ve esas costras que crecen en los árboles, se encuentran también en las rocas, son pioneros en la formación de suelos, etc. Pero son como organismos que tal vez uno los ve y uno dice, sí, esto es un líquen. Y tienen una serie una serie importante, digamos, de propiedades. Sobre todo, ahora últimamente, en los últimos años, se ha notado que los líquenes son muy sensibles a compuestos químicos, así que son pues muy buenos indicadores de contaminación, y hay muchísimos trabajos a nivel mundial que se han hecho con estos organismos para indicar la salud, digámoslo así, de algunos lugares, qué tanto están contaminados o qué tan limpios están.
En el caso de las micorrizas también son muy importantes, tal vez son también conocidas por algunos de ustedes, que es la asociación de hongos con raíces. En este caso, igual, el hongo brinda agua y minerales, bueno, y otras funciones, digamos, importantes que realiza, como ven ustedes, para proteger a las plantas, y la planta le brinda los azúcares al hongo. O sea, es una asociación donde ambos individuos se favorecen. Y las plantas micorrizadas, pues se ha visto que son pues, más resistentes a enfermedades, a desecación, a la salinidad, a ataques por insectos y a sustancias tóxicas en el suelo. Gracias a esta asociación de los hongos con las plantas fue que se logró el paso, digamos, de los organismos del agua hacia la tierra, o sea, la invasión del medio terrestre. Si no hubieran existido estas asociaciones entre plantas y hongos, no hubiera existido ese paso, esa invasión de las plantas al medio terrestre. Vean que esto, bueno, sucedió hace millones de años. Es interesante recalcar aquí que casi el 90% de las plantas que conocemos son micorrizadas. Y bueno, hay diferentes tipos de micorrizas que ahora no voy a entrar en tanto detalle, pero sí es bueno mencionar que en los últimos años se ha observado que pueden haber más de 15 hongos diferentes asociados con una raíz de un árbol. Porque antes se creía que era una asociación de uno a uno, pero no, realmente hay redes entre árboles que se asocian con hongos, y esas redes lo que hacen es transportar nutrientes, agua y carbono de un árbol al otro. Bueno, también hay asociaciones con otros organismos, por ejemplo, que es muy conocido posiblemente por todos ustedes, las hormigas ata, que se asocian con un hongo. Las hormiguitas no pueden realmente vivir si no se asocian a un hongo que degrade las hojas que ellas llevan a sus nidos. Y es muy interesante estudiar cómo la hormiga reina es la que hace el llamado jardín de hongos, y las hormiguitas trabajadoras son las que preparan el material donde va a crecer ese hongo. Esta es una asociación muy abundante en el trópico, aquí en Centroamérica es común, y en Sudamérica. Pero bueno, a veces esas relaciones no son tan buenas para uno de los dos organismos, y por ejemplo, hay algunos hongos que más bien penetran el cuerpo de insectos y arañas, muchas veces en sus estados larvales o estados inmaduros, y se alimentan de ellos. O sea, los penetran cuando están jóvenes y empiezan a cambiarle su comportamiento, y luego esa invasión es tan fuerte que le causan la muerte. Y ya cuando el insecto o la araña mueren, o el estado larval, ellos producen sus estructuras reproductoras. Y es lo que vemos en estas fotos que les puse ahí. O sea, ya el hongo creciendo fuera del cuerpo del insecto y produciendo sus estructuras reproductoras. Igual hay hongos que crecen en el suelo y que tienen esas estructuras especializadas, son hongos microscópicos que capturan a los nemátodos. Hay muchos nemátodos que son parásitos de plantas, causan lesiones en las raíces de las plantas y afectan su crecimiento. Interesante que estos hongos, bueno, se han estudiado algunos aspectos de control biológico de estas plagas de nematodos o nematodos, como los llaman ahora, utilizando este tipo de hongos que, como ven en esa foto, producen esos anillos que el nematodo se introduce dentro del anillo, el anillo crece
y va estrangulando al nematodo y luego el hongo, a partir de ese anillo, penetra al nematodo y lo mata. O sea, estos son, como ven, digamos, contrastantes, unas relaciones favorables para ambos organismos, otras donde uno es el que se favorece. Pero bueno, quería pues también hablar de esto para que vean todas las relaciones importantes que tienen los hongos. El reino de los hongos se creó en 1968. Seguro la mayoría de ustedes ni habían nacido cuando se creó este reino, porque antes estaban en el reino plantas. Y mucho antes, bueno, ni siquiera se hablaba, ¿verdad?, de que eran hongos. Estaban como excluidos de los reinos. Eran plantas, animales, minerales. Bueno, cuando uno iba a la escuela. Pero eso es como de la época prehistórica. Como ven, es realmente reciente que se organizaron ya el grupo del reino de los hongos. Y la morfología, bueno, es muy bien conocida de ustedes. Se basa en estas estructuras que se llaman hifas, que forman el micelio y que en conjunto forman las estructuras que nosotros conocemos. Ahora, no todas son macroscópicas, o sea, no todas las vemos. Y con base en su estructura, en sus formas de crecimiento, es que se han organizado en diferentes grupos. Eso es lo que constituye la taxonomía de los hongos. Aquí ustedes ven nada más 6 grupos de hongos. Realmente, ahora hay otros grupos que se incluyen aquí, que no los puse. La taxonomía de los hongos varía de día a día y sobre todo ahora con estas técnicas moleculares, todo esto ha entrado como en un caos, digamos, la taxonomía de los hongos y completamente varía, como les digo, de un día a otro. Así que simplemente les puse esos 6 grupos, pero ahora hay otros que han sido incluidos en la parte taxonómica. Y bueno, eso le queda, digamos, a los micólogos que les interesa más la parte taxonómica. Y que, por cierto, bueno, los micólogos estamos, como dicen, en vías de extinción. Cada vez somos menos los interesados en taxonomía de hongos. Pero bueno, ojalá que las futuras generaciones les interese volver a trabajar en taxonomía. Porque para cualquier estudio con hongos hay que conocer la taxonomía, definitivamente. Bueno, la reproducción de los hongos puede ser de 2 formas, ¿verdad? Asexual y sexual. Y esto representa una ventaja enorme para los hongos porque les da una adaptabilidad enorme y por eso es tan difícil combatirlos. Los que han tenido problemas con hongos en plantas saben lo difícil que es poder deshacerse de un hongo, porque inmediatamente pueden mutar y volverse resistentes a cualquier fungicida. ¿Pero por qué? Porque exactamente esa habilidad que tienen los hongos de reproducirse de 2 formas les da esa ventaja adaptativa. Bueno, ¿cuántos hongos se conocen? Bueno, hay como especulaciones que a nivel mundial pueden existir más de 5 millones de especies y hay hasta números muchísimo más altos de 5 millones. En la actualidad, de esos números solo se conoce un 3%. Así que hay muchísimas especies que tienen que ser conocidas, que están esperando ser encontradas. Y cuando les hablé antes que hay gran cantidad de sustratos, es porque muchos de esos sustratos ni siquiera han sido estudiados. En Costa Rica, hasta hace poco, uno hablaba que podían haber sido comunicadas unas 3.000 especies.
recientemente un trabajo que está haciendo la profesora Melissa Mardones de una lista de especies comunicadas para Costa Rica, ya va por unas 6,000 especies comunicadas y más o menos podría uno decir que en Costa Rica podrían existir más de 50,000 especies. Imagínense la cantidad de especies. Y es que aquí podríamos decir que hay limitaciones porque somos muy pocos los micólogos que trabajamos y los que trabajamos ya como que tenemos un grupo específico en el cual trabajamos y hay montones de grupos que no han sido estudiados a nivel de Costa Rica. Este número de especies pues representa muchos trabajos que se han hecho también en el exterior, que pues gracias a bases de datos de otros países y posibilidades de listas de herbarios, se ha logrado llegar a ese número. Pero bueno, ese trabajo que está realizando la doctora Melissa Mardones junto con otros colegas todavía no está terminado, así que ese número posiblemente en muy poco tiempo va a variar. Bueno, para hablarles así como muy general sobre usos, porque muchos conocemos los usos de los hongos en alimentación, creo que es lo más importante y sobre todo, bueno, ¿qué haríamos nosotros si no tuviéramos el pan, el vino y la cerveza, verdad? Y eso es gracias a las levaduras que son hongos. Vean, desde tiempos muy, muy antiguos que se conocía el uso de los hongos para la producción de estos, digamos, la elaboración del pan, del vino y la cerveza. Al principio, pues, fue de mera casualidad que se llegó, digamos, a producir el pan con levadura, igual el vino y la cerveza, porque no entendían por qué se fermentaba, sino fue muchísimo después que se llegó a conocer que era gracias a las levaduras. Creo que desde tiempos prehistóricos el hombre posiblemente ha utilizado los hongos y ha alimentado de ellos. Y hay estudios interesantes que han observado que los monos en algunas especies o algunas especies de monos se alimentan de hongos. Entonces eso hace pensar que posiblemente el hombre prehistórico también los probó, ¿por qué no? Puede haber sido por pura curiosidad, los probó y le gustaron, ¿verdad? Hay comunicaciones de consumo humano de hace 13,000 años en Chile y desde siempre los pueblos originarios latinoamericanos también han utilizado los hongos. Para los que han podido viajar por Centroamérica, digamos, y conocen Guatemala, pues en Guatemala los pueblos indígenas consumen muchos hongos, es más, en las calles los venden y uno puede comprarlos. Iguales en otros países, por ejemplo, bueno, en Estados Unidos y en Europa, en algunos países suramericanos también, uno compra en la calle o en mercados especializados, puede uno conseguir hongos comestibles. En la actualidad se calcula que los hongos se recolectan en unos 80 países y vean el negocio. O sea, hay una venta de $2 billones al año de hongos. Así es, digamos, un buen negocio la recolecta de hongos en algunos países. En Costa Rica se ha calculado que más o menos unas 100 especies de hongos, de hongos silvestres son comestibles, aunque aquí realmente hace digamos pocos años se ha venido estudiando a las especies comestibles, ¿verdad? No, puede ser que tal vez hay un poco más. La licenciada Milagro Mata es la que más ha trabajado en hongos comestibles de Costa Rica y ella calcula que más o menos pueden existir unas 100 especies.
Bueno, muy relacionado con los hongos comestibles es el cultivo. Por supuesto que las culturas chinas son ancestrales y ellos desde hace cientos de años, ¿verdad?, han cultivado sus hongos. En la actualidad se calcula que hay más o menos unos 70 países, incluidos, digamos, México y algunos países centroamericanos y suramericanos, donde se cultiva en gran escala. En los últimos años ha habido, digámoslo así, un boom por consumir hongos comestibles, ¿verdad? Y cultivarlos por su alto valor nutricional, ¿verdad? Y también que ayudan a tener una dieta balanceada y es una alternativa alimenticia para aquellos que son vegetarianos y veganos. Lo que más conocemos, tal vez, es, como les mencionaba al principio, es el champiñón, que es el que ha sido cultivado por más tiempo, pero también hay otros hongos, el shiitake, el ostra, el onokitake, el portobelo y otros hongos que son también cultivados. Hay algunos cultivos que se pueden conseguir, por ejemplo, en algunas compañías norteamericanas o europeas, y uno puede hacer el intento de sembrarlos en la casa, pero a veces sin mucho éxito. Estos son los que le menciono, los más utilizados. Y por supuesto, China empezó hace muchísimos años y siguen siendo los principales productores de hongos comestibles cultivados. Y eso, digamos, los que uno consigue en las tiendas. Si ustedes van a estas tiendas chinas, ustedes consiguen una gran variedad de hongos secos cultivados en China. La medicina, bueno, los hongos son increíbles para la medicina. Igual, los egipcios, los griegos y los chinos desde hace miles de años conocen sus propiedades medicinales. Y ahí les menciono algunas propiedades curativas que sobre todo los chinos, que tienen pues más experiencia, han mencionado que tienen los hongos. Por ejemplo, para ellos todo se cura a base de hongos: hepatitis, presión alta, artritis, insomnio, bronquitis, asma, etcétera, lo que se les ocurra. Aumentan la virilidad, la fertilidad, ayudan a perder el peso, reducen ansiedad, o sea, son 100% importantes, ¿verdad? Ahora, en Occidente es hasta recientemente que se ha empezado a utilizar en medicina los hongos, ¿verdad? Y se han notado que muchos de estos hongos tienen compuestos bioactivos, o sea, son compuestos que pueden ser antitumorales, ayudan, digamos, en problemas cardiovasculares, son antivirales, antibacteriales, antiparasitarios, contra la diabetes, moduladores de respuestas inmunes, etcétera. Bueno, y ya a nivel comercial ya hay algunos que han sido utilizados, por ejemplo, el fungolimol, que se utiliza para el tratamiento de esclerosis múltiple, la estatina para aquellos que sufren de colesterol, es lo que les recetan, porque baja el colesterol, la estatina. Por ejemplo, la ciclosporina A, que se usa en trasplante de órganos para evitar la reacción, ¿verdad?, al trasplante. Y bueno, la penicilina, la amoxicilina, que tienen propiedades antibióticas y se han usado por mucho tiempo. Vamos a ver. Bueno, ¿qué impacto tienen los hongos en la economía? Nosotros podríamos decir, bueno, producen pérdidas, pero también producen ganancias. O sea, hay pérdidas millonarias que causan los hongos, por ejemplo, en cultivos agrícolas. Se pierden miles de hectáreas de cultivos debido a enfermedades causadas por hongos. Árboles también maderables que se pierden en plantaciones forestales, granos almacenados que se contaminan con hongos y se producen micotoxinas, estructuras, sobre todo en zonas templadas, estructuras a base donde se utiliza la madera,
en construcción se pierden también por pudrición de la madera por hongos, y una serie de productos alimenticios y de sustancias químicas que también son deterioradas, digámoslo así, o degradadas por hongos. Pero también del otro lado hay ganancias millonarias en la industria farmacéutica, en la industria alimentaria y en la industria agronómica gracias al uso de hongos. Por ejemplo, bueno, también en procesos de bioremediación, en restauración de ambientes degradados. Y en alimentación, bueno, vimos anteriormente los hongos que son comestibles, pero estos son los utilizados en la industria, por ejemplo, para darle sabor a muchos quesos, que son quesos gourmet, para la elaboración de la salsa de soya, del vinagre, para rellenos para chocolates, para hacer tés, para tintes de comida. En la industria, por ejemplo, pigmentos de los hongos para teñir lanas y tejidos. Por ejemplo, los líquenes se utilizan para hacer pastas de dientes, para estabilizadores de perfumes. Ácidos orgánicos, interesante. El ácido cítrico que se obtiene de un hongo se utiliza en bebidas. Bueno, esto no es un anuncio para la Coca-Cola, pero en la Coca-Cola se usa. Y contra el resfrío también. ¿Quién no se ha tomado? Bueno, aquí no puse la vitapirena, pero la vitapirena tiene ácido cítrico, posiblemente viene de los hongos. Alimentos, champú, jabones, para darle aroma a los jabones, y hasta enzimas que se agregan o se adicionan a los detergentes y que sirven para facilitar, digamos, el desprendimiento de la suciedad de las telas como suplementos dietéticos. Y bueno, para todos aquellos fans de los jeans, las enzimas que producen esa degradación de colores en los jeans proceden de los hongos. Así que vean ustedes qué importante es este reino. Ok, ¿qué ha pasado con los hongos? Porque mucha gente me pregunta, bueno, ¿y los cambios climáticos pueden afectar a los hongos? Bueno, podríamos decir que los hongos tal vez pueden volverse más agresivos con algunos cambios, podríamos decirlo, porque ¿qué pasa, digamos, con organismos que se ven debilitados por cambios en temperatura, en su ambiente, o escasez de humedad? Esos organismos que se han debilitado son más susceptibles a enfermedades, y por supuesto que los hongos van a aprovecharse. Entonces, ese aumento en enfermedades en animales silvestres, posiblemente debido a estos cambios ambientales, se deba a que los hongos, que son oportunistas, están invadiendo estos organismos. Y es muy bien conocido este síndrome de nariz blanca en los murciélagos, o la quitridiomicosis en anfibios, que ha disminuido notablemente el número de especies. En algunas hasta ha causado una muerte masiva y desaparición de especies. Pero esto no solo, digamos, se refleja en los organismos, en los animales, digamos, pero también en el hombre. Hay un aumento de enfermedades en personas vulnerables, por ejemplo, en personas inmunodeprimidas. Ellos son ahora más susceptibles a enfermedades causadas por hongos, y muchas veces la persona puede fallecer no debido, digamos, a la enfermedad, al virus, sino a una infección secundaria por hongos. Y lo estamos viendo también en COVID, si ustedes han visto en las noticias, el llamado hongo negro, que creo que fue en la India que se dio, y también fue mortal para algunas personas que habían contraído el COVID. Hemos visto también un aumento en enfermedades en plantas,
plantas que se vuelven también más susceptibles, un aumento en la micosis en personas, ¿verdad? Bueno, y en animales, porque también hay animalitos domésticos que tienen o sufren de micosis. Y bueno, en este caso, digamos, micosis superficiales o internas. Y un aumento en alergias. Ahora, uno podría pensar que los hongos van a desaparecer. Bueno, es que aquellos hongos que dependen de un sustrato, por ejemplo, de estos hongos micorrízicos, que dependen de los árboles, si el árbol se ve afectado por algún cambio climático y desaparece, por supuesto que el hongo va a empezar a desaparecer, porque ellos dependen de ese sustrato. Entonces, una disminución en el sustrato donde tiene que estar asociado el hongo, pues va a causar una disminución en los hongos. Podemos hablar nosotros ya de especies que han desaparecido. Por lo menos en Costa Rica, nosotros no hemos hecho un estudio de un tiempo, digamos, largo, digamos, de unos 10 años en un mismo lugar, hacer un seguimiento de los hongos que hay en ese lugar para saber si realmente hay alguno de todos esos hongos que ya no hemos vuelto a recolectar. No se ha hecho este estudio de largo tiempo. También es difícil en estudios de corto tiempo decir que un hongo desapareció porque yo fui un año, al año siguiente no lo encontré. Es que los hongos no siempre fructifican y yo estoy dependiendo de la fructificación, de ver el hongo en el campo. Así que yo no puedo decir, digamos, en este momento yo personalmente no puedo decir si aquí están desapareciendo o no están desapareciendo especies, porque también no conocemos todo lo que tenemos. Estamos, como les mencioné, apenas haciendo listados de lo que ha sido comunicado por otros que han venido a estudiar y han dejado, digamos, algún reporte, pero no son estudios de largo tiempo en un lugar específico. Pero bueno, si hay cambios muy fuertes, digamos, de varios grados de temperatura, pues posiblemente los hongos van a desaparecer. Pero vean que al principio les mencioné que ellos tienen un amplio ámbito de adaptación. Entonces, hay hongos que yo puedo decirles que la temperatura más apropiada son 20 grados o 25, pero ellos pueden crecer más lentamente a 30 o más lentamente a 18 o 15 grados o permanecer latentes en el suelo. Y eso no quiere decir que desaparecieron, ¿verdad? Entonces uno pues tiene que tener mucho cuidado al hablar de cambios climáticos que afecten a los hongos, por lo menos en nuestro país. En otras regiones sí se han hecho estudios a largo plazo, tienen muy identificadas las especies importantes de ciertos lugares y ellos sí han visto ciertas reducciones. Pero todo eso, digamos que es un complejo relacionado con deforestación, cambio climático, etcétera, o extracción exagerada de hongos en una zona determinada. Bueno, yo quería cerrar esta charla dándoles algunas recomendaciones. Yo sé que últimamente se ha despertado un gran interés por los hongos. Hay mucha gente que va al campo a recolectar, pero hay que tener cuidado en qué es lo que yo recolecto y si yo no conozco, si yo voy al campo y no conozco qué es lo que estoy recolectando, puedo sufrir una intoxicación muy severa y puede causarme problemas serios y tener que ir, digamos, al hospital. Y eso, viéndolo bien, que no se vaya a comer un hongo que realmente es demasiado tóxico y entonces los problemas van a ser más serios.
¿Qué es lo que recomendamos nosotros los especialistas? Bueno, que nos acompañe una persona especialista o conocedora al campo, que no se aventure a comer cualquier cosa que se encuentre. Tampoco uno puede decir, bueno, es que en Estados Unidos se comen un hongo parecido a esto, pero realmente, ¿cómo sabe que es el mismo? Y es que hay hongos muy parecidos y no son los mismos. Hay hongos que crecen en zonas templadas y hay hongos que crecen en zonas tropicales. Entonces, yo no puedo decidir, porque en Estados Unidos se lo comen, que aquí me lo voy a comer. Y irme solo o con un grupo a recolectar hongos y sin ningún conocimiento. Hay guías de campo que me pueden ayudar, por lo menos orientarme cuáles pueden ser los hongos comestibles. Otro riesgo que quería mencionar y que ahora hay como un boom también es el uso de hongos medicinales para tratamiento de enfermedades. Por supuesto que los hongos, como les mencioné anteriormente, han sido estudiados por culturas milenarias. En China hay cualquier cantidad de estudios con hongos medicinales, este famoso reishi, que ellos lo han utilizado en su cultura por cientos de años. Pero lo recomendable es, por ejemplo, en casos de enfermedades de cáncer avanzado, es no abandonar los tratamientos médicos. O sea, yo no puedo recomendarle a una persona, vea, usted abandone la quimioterapia y solo consuma hongos. Yo no sería tan irresponsable de recomendar eso. Estos hongos han sido utilizados como coadyuvantes en tratamientos. No es que van a curar a la persona. En el caso, digamos, de cáncer. Hay personas también que están, digamos, comprando hongos que venden sin ninguna, ¿cómo decirles? Sin ninguna recomendación, digamos, del Ministerio de Salud. Personas que uno no sabe si le están uno vendiendo realmente el hongo que dicen, porque no viene con ninguna especificación. Simplemente le venden a uno el sobre y le dicen, vea, este hongo es tal, este hongo es el otro. ¿Cómo saber que eso no está alterado? ¿Cómo saber si no es una mezcla de cosas y no es lo que me están diciendo que estoy comprando? O sea, uno no puede arriesgarse. Si hay algo que ya tiene como el sello y la recomendación del Ministerio de Salud, puede ser entonces más confiable. Si no trae eso, o sea, se están arriesgando al consumir productos que no son recomendados, ¿verdad? Hay que ser muy cuidadosos en eso. Y luego, bueno, a los que les gusta aventurarse e ingerir hongos alucinógenos, es lo mismo. Si yo no conozco, hay hongos que son muy parecidos a los alucinógenos, que crecen junto con los alucinógenos y no son hongos, digamos, comestibles, pueden ser venenosos. Es un riesgo el ponerme yo a ingerir estos hongos. Estos hongos tienen unas propiedades fuertes que modifican, digamos, los sentidos y los efectos son variados. Hay que tener muy claro que no todas las personas reaccionamos igual a ciertas sustancias. Lo que puede ser bueno para usted puede ser tóxico para mí. Entonces, igual es con estos hongos medicinales. La concentración de sustancias pueden ser tóxicas para algunos y para otras personas no. Entonces, ¿qué cantidad es recomendable? Perdón, Julieta, se apagó el micrófono porque estaba tratando de apagar otro. ¿Volvés a repetir, por favor? Se tenés que volverlo a activar.
Ok, ya. Sí, Bueno, nada más hay no que sé, repetir. bueno, no sé hasta dónde oyeron. No sé si estaba hablando que era de los hongos medicinales o de los alucinógenos, no sé a dónde se me apagó. Estabas en los Bueno, alucinógenos, estabas hablando del riesgo de que unas personas ok, pueden reaccionar diferente. ok, sí. Les decía que bueno, es que con cualquier, digamos, medicina o cualquier sustancia química, los organismos reaccionan diferente. Y las concentraciones a la que para mí puede ser beneficioso, para otra persona puede ser tóxico. Entonces, yo creo que uno no puede arriesgarse. Bueno, es responsabilidad de cada persona lo que ingiera, ¿verdad? Pero uno tiene la obligación de recomendar, ¿verdad? Y tal vez de poner en claro los riesgos que puede tener una persona. Entonces, yo creo que a futuro los hongos, digamos, en su forma natural, van a ser posiblemente muy utilizados para el tratamiento de enfermedades. Pero digamos que aquí en Occidente estamos empezando con los estudios. Los chinos nos llevan una ventaja enorme. Ahora, otra cosa, el hongo que usan los chinos no crece aquí en Costa Rica. Y curiosamente, en un estudio que estamos haciendo también con la profesora Melissa Mardones, estudiando los hongos Ganoderma, se ha visto que las propiedades son muy diferentes de los hongos que tenemos nosotros a los que han sido comunicados, digamos, en Oriente y en Occidente. O sea, no, aunque sea el mismo género, las especies son diferentes y tienen compuestos diferentes o niveles de concentraciones más bajas. O sea, que si yo creo que si yo voy y me como un Ganoderma lucidum porque ese se me parece a este Rishi, o sea, estoy equivocada, es que no es lo mismo, ¿verdad? En eso hay que tener mucho cuidado y tener muy claro que los hongos del trópico son los hongos del trópico, los hongos de zonas templadas, y en algo se parecen, pero no son iguales. Los compuestos pueden, como les digo, ser diferentes, las concentraciones son diferentes, entonces digamos que sería como placebo, de que yo voy y me lo como y yo me sentí muy bien. ¿Qué efecto está teniendo? No sabemos, pero tal vez no tiene las concentraciones que yo necesito, ¿verdad? Entonces, esas serían, digamos, mis recomendaciones. Como ustedes ven, hay miles de cosas que todavía faltan de estudiar de los hongos. Es un reino maravilloso. Vean todo lo que nos dan los hongos. Y como decía un profesor inglés hace muchos años, todos los días tenemos que darle gracias a los hongos por lo que nos han dado, ¿verdad? Entonces, es un grupo maravilloso de estudiar y cada vez que uno estudia algo de los hongos, aprende uno algo diferente. Vean todas las posibilidades que hay en los hongos, pero tenemos que ser muy cautelosos en la hora de recolectar y de ingerir los hongos. Eso era, digamos, lo que quería decirles. Creo, no sé si me pasé del tiempo que me habían dado. No sé si habrá tiempo para algunas consultas. Muchísimas gracias, Julieta. Muy interesante la presentación. Y bueno, estas, como son conferencias un poco libres y aquí todo el mundo está que quiere, entonces cuando nos hemos pasado, igual hemos seguido, no hay problema. Entonces, bueno, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer tanto levantando la mano o escribiéndola en el chat. Y los que están en Facebook, pues sí, solo tienen la opción en el chat. Tal vez, bueno, mientras se animan, yo quería, bueno, tenía yo esa preocupación de estas giras que se organizan y la gente se va a, a colectar hongos, pero bueno, yo no sé si realmente las personas que los llevan tienen el conocimiento, ¿verdad? Esa era una preocupación y ya usted tocó ese tema. Y el otro punto que me llama más la atención es
que usted dijo, ¿verdad? Que los micólogos, bueno, en la parte taxonómica están en peligro de extinción. Y pues con estas conferencias, pues nosotros buscamos tanto que nuestros profesionales encuentren, digamos, sus opciones de estudio o las alianzas necesarias, ¿verdad? Porque, por ejemplo, una mezcla de un biotecnólogo y un especialista en taxonomía de hongos pueden hacer cosas muy interesantes, ¿verdad? Y hay muchísimo potencial para campos de desarrollo. Entonces, yo quería señalar ese espacio. Eida tenía la manita levantada, no sé si se le bajó, pero adelante, Eida, si quiere hacer la pregunta. Más que todo, no era una pregunta, sino una felicitación a doña Julieta. Una charla muy bonita, que cada día siempre aprendemos más y pues sobre todo lo que ella me ha enseñado, lo que he aprendido y pues por lo que me falta, y gracias a Dios que sigue con ese amor, que aunque los hijos crezcan, los seguimos amando, aunque nos retiremos, seguimos amando a los hongos, ¿verdad? En nuestro trabajo. Muchísimas gracias, doña Julieta, una charla muy hermosa. Me hace desear estar en el campo ahí colectando con usted, pero bueno, ya hicimos lo que teníamos que hacer y ahora pues a enseñar. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, Eida. Eida, una de mis micólogas preferidas, que ha sido una compañera imprescindible en mis giras por el sur. Con Eida hemos descubierto la península de Osa y sus maravillas. Muchas gracias, Eida. Muchas gracias. Muchas gracias a los dos. Vamos a ver, ahí hay preguntas en el chat. Muy bien. Dice, soy un estudiante con mucho interés en los hongos. Hace poco me encontré un hongo en el refugio de vida silvestre La Marta y no lo he podido identificar. Este es Andrew Sandoval. Andrew, si quiere encender su micrófono. Buenas tardes. Buenas, adelante. Bueno, primero que nada, pura vida, espero que todos se encuentren muy bien. Le comento, yo soy un estudiante de un colegio ambientalista de aquí, de Pejivalle, de Cartago, Turrialba, más o menos, no sé si alguno se ubica. Sí. Y estoy desarrollando mi proyecto de ambiental con base al reino fungi. Me parece un tema muy lleno de conocimientos que muy pocas personas son conscientes. Y me dio la tarea de salir al refugio de vida silvestre La Marta, que ahorita me encuentro recibiendo una capacitación para guía ahí mismo. Y con el director del refugio silvestre nos fuimos a buscar hongos. Encontramos varios espécimes, pero uno no pudimos identificar, y la verdad sí tengo mucha duda por identificarlo y por saber un poco sobre él. No sé si alguna de ustedes les podría pasar la foto para que me ayuden. Es que sí, de hecho yo con el director de La Marta es un ingeniero forestal y tiene conocimientos, y de misma forma me dijo que era la primera vez que lo veía. Se lo he enseñado a varias personas y de misma forma. Entonces sí, me gustaría saber si alguna me podría ayudar a la identificación de dicho hongo. Bueno, con mucho gusto, si nos manda la foto, si quiere me la manda a mí. Mi correo es carranza.julieta@gmail.com. Hay que recordar que las fotos tienen que ser por la parte de arriba, por la parte de abajo, para poder identificar, y esa sería, digamos, una identificación preliminar, porque si es algo que uno no ha visto, no tendría uno que verlo al microscopio, ¿verdad? Hay mucha gente que le manda unas fotos, a veces que no son claras, o solo la parte superior, imposible identificarlo así, porque o tiene láminas, o tiene poros, o es liso, o cómo es por debajo.
hay muchos hongos que son muy parecidos y es entonces difícil de saber. Pero con mucho gusto yo se lo pasaría también a mis colegas, a Melissa y a Milagro, para que entre todas se lo identifiquemos, y si no, pedirle a usted que nos mande la muestra a la universidad para poder identificarla. Está bien, su correo sería carranza.julieta@gmail.com. Correcto. Está bien, muchísimas gracias. Y es que sí, más que todo, tengo ayuda del director de la marca por lo mismo, porque es un tema que nunca nadie se había abarcado, ni tan siquiera en un tema de investigación en este refugio. Entonces sí queríamos basarnos un poco en lo que es la identificación de todo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Indicar en qué sustrato lo encontró también, si fue en el suelo, en madera, ¿verdad? Lo encontré en el suelo. Lo encontré en el suelo, presenta una coloración roja y no es como el típico hongo en sombrillas, sino más bien es como una forma de un coral. El dilema aquí es que en Amarta se puede encontrar uno que es muy similar, simplemente que posee otra forma totalmente distinta. Por lo mismo, la confusión con las personas especializadas de aquí de la zona, que no hemos podido identificarlo por medio de que tiene una forma totalmente distinta y también presenta una translucidez que el hongo, el otro, que es muy similar, no es translúcido, es un color rojo sólido, ese es un poco translúcido y solo encontramos uno en toda esa zona. Yo me puse a buscar más y solo encontré ese. Un punto a agregar, lo encontré a más de 910 metros sobre el nivel del mar. No sé si eso se afecte o tenga algo que ver. Más que todo, yo estoy un poco relacionado con lo que es la ornitología. Y sí sé que lo en aves varía mucho según su altitud. Entonces yo dije, tal vez sea por la zona alta, que sea aquí. Es que los hongos depende, hay unos que tienen un ámbito de distribución bastante amplio, que van desde los 0 metros a los 1500, y otros que se restringen más a zonas bajas. Y de lo que es coloración, a veces varía también. No puede uno estar como muy seguro de identificar por coloración, porque si está expuesto puede ser más claro, si está dentro del bosque un poquito más oscuro. Entonces la coloración varía mucho en los hongos también, según su posición. Así que hay que verlo, y si es un hongo coralino habría que verlo, vamos a ver. Interesante. A ver qué puede ser, pero sí, uno puede darle, como digo, un nombre tentativo, después ya decirle, no, sí, es tal cosa, porque ya lo vimos, tiene tales estructuras. Sí, de hecho, yo ahora que estoy viendo que alguien puso un link de Naturalist, yo lo puse en esta aplicación Naturalist y no lo logró identificar. Y me pareció extraño, ya que yo he identificado varias especies con esa aplicación. Entonces sí, me gustaría mucho y sería de mucha ayuda, en serio. Muchísimas gracias más bien por todo y también para agradecerles por la presentación, demasiado bien explicada. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, Andrew, y también gracias por su interés, porque si nos dice que es un estudiante de secundaria apenas, bueno, tenemos un gran potencial en usted, así es que siga adelante. Muchas gracias y nos alegra mucho haber llegado a través del colegio a personas como usted. Si hay alguna otra pregunta, a ver si voy a fijarme un momentito en el chat para ver. Ahí, mientras tanto, Andrew, Paulo Acevedo le está preguntando su usuario para ver en las fotos. Entonces, para que usted se lo pueda poner ahí. Voy a ver si hay, vamos a ver. Un momentito, no hay otro. Ahí en el chat puse mi número telefónico por si alguna está interesada en ver las fotos ya un poco ya más rápido, porque no solo tengo esas, también tengo otras que sí me gustaría que me ayudaran a identificar. Tal vez sí las pudiera identificar yo mismo, pero si tengo la ayuda de alguna persona con experiencia, siento que sería más porque
Me lo- yo soy un poco más práctico que teórico. Entonces, cuando alguien me lo explica, lo entiendo más que cuando lo leo en un libro. Y sí, hay mucho interés, la verdad. Bueno, muchísimas gracias. Luis, tenías levantada la mano. Luis Ledesma. Hola, Sí, adelante. buenas tardes. Muchísimas gracias a doña Julieta. Aprovechando la duda de Andrew, vieras que yo también tengo un hongo que quiero identificar. Un hongo bioluminiscente que me encontré en Mastatal. Entonces quería saber la posibilidad de identificarlo con ayuda de doña Julieta, o Melissa o Milagro, que están por aquí, ya que están las tres juntas. Pocas veces tenemos esta oportunidad. Y aquí tengo el hongo deshidratado, no lo tengo, ya se me secó. Entonces tengo la muestra aquí a la mano. Em, y sí, es un proyecto lindísimo de una familia en Mastatal que trabaja en la agroecología y la permacultura y en un camino hacia una catarata que está ahí a la par del Parque Internacional, Parque Nacional La Cangreja. Hay un sendero donde hay un montón de hongos que brillan en la oscuridad y encontramos un montón. Y quiero como ayudarle a ese señor para que haga caminatas nocturnas y que trabaje un poco como ese tema. Pero bueno, es que habría que ver el hongo y montarlo. Y más seco es un poco difícil, Francisco, identificárselo. ¿Qué es? ¿Un Sí, agarical o qué ujú, es? una agarical. Encontramos el micelio y el esporocarpo. Mm, Bueno, pero no tiene fotos con el hongo fresco. Sí, sí, claro. Ah, Tenemos bueno, fotos del ok, hongo fresco. entonces mándanosla al correo. Gracias. Bueno, ok. Bueno, bueno, muchísimas gracias. Yo no sé si hay alguna otra pregunta y si no, pues agradecerle a Julieta toda la información que nos compartió y también esperamos que este derroche de conocimiento también tenga en consecuencias estimular a otras personas a seguir estudiando los hongos y también otro punto muy importante que es la conciencia de lo delicado y lo especial, ¿verdad? Que son los hongos y por lo tanto cómo se debe proceder a la hora ya sea de estudiar, de buscar, de ir a investigar en el campo o simplemente la parte de curiosidad, ¿verdad? Que debe ser bastante cuidadosa. Entonces, no sé, Julieta, si quiere decir unas palabras finales ya para terminar. Bueno, yo creo que esta charla, pues como introductoria, ¿verdad? Y así como muy rápida, para darles como un vistazo de lo que es el reino de los hongos. Ya para como más detalle, si posiblemente el año entrante se den otras charlas en la universidad y se haga como un pequeño taller, coloquio sobre los hongos, ya eso podremos avisarles. A través del museo de la universidad se está planeando hacer una presentación ya más grande sobre diferentes aspectos de los hongos. Y la profesora Melissa Mardones también me mencionaba que dentro de sus proyectos de acción social de la universidad, ella tiene pensado abrir como un espacio de consulta eh, para aquellos que estén interesados en, digamos, en identificaciones de los hongos, que eso sería muy importante y muy interesante que lo pudiera hacer con ayuda de los estudiantes que trabajan con ella. Así que yo creo que hay muchas posibilidades de aprender. Realmente, cuando tengan dudas, con mucho gusto yo puedo ayudarlos, me escriben. Eh, yo puedo ayudarlos en algunas identificaciones, pero a veces es difícil solo a nivel de foto, ¿verdad? Sí. Entonces, ojalá
que entre todos los presentes alguno quiera dedicarse a la micología. Bueno, estaba Guillermo García, estaba oyente. Guillermo es un muchacho de escuela de allá de Liberia. Guillermo ha trabajado, ha estudiado los hongos y es uno de los que nosotros contamos que entre unos años, ojalá se dedique a la micología. Guillermo tiene 12 años, pero el interés de Guillermo por los hongos es increíble. Hemos visitado su casa en Liberia y nos ha acompañado al campo junto con su familia y hay unos hongos maravillosos cerca de la casa de Guillermo. Ojalá Guillermo en un futuro se dedique a la micología o por lo menos a alguna área afín a la micología. Y así como Guillermo, hay muchos jóvenes interesados, este muchacho que nos acaba de contactar también de colegio. Ojalá. Hay muchas posibilidades en los hongos y como dijo Ani, en áreas de biotecnología, de medicina, agronomía, lo que se les ocurra, ¿verdad? Medicina. Así que no es solo limitado a la biología, pero sí es recomendable tener una base taxonómica. Claro. O sea, si uno no conoce las cosas, uno no puede trabajar con esas cosas. Así que es importante conocer qué es lo que tengo para poder trabajar con eso. Claro. Y bueno, ahora se está usando mucho la biología molecular, identificación, pero no es lo mismo que la taxonomía tradicional. O sea, son herramientas complementarias. Y yo creo que la importancia de los taxónomos tiene que volver. O sea, no podemos desaparecer los taxónomos, ¿verdad? Hay muchas cosas que faltan por identificar y la solución no es solo la biología molecular, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Para mí es una herramienta más la biología molecular, una herramienta para conocer los organismos. Igual, entonces, un apoyo para la taxonomía. Y bueno, muchísimas gracias. Espero que esta charla les haya aclarado algunos aspectos, los haya interesado a continuar buscando más información sobre este maravilloso reino. Y muchas gracias por la invitación y pues muy buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por todo. Sí, claro, muchísimas gracias a todos también por estar aquí. También decirles que nosotros estamos siempre en la mayor apertura, digamos, a escuchar ideas. Alguien quiere, digamos, compartir un conocimiento en particular, nos hace llegar a través de información, que es el correo que utilizamos, ¿verdad? Para que las personas puedan comunicarse hacia el colegio. Información@colegiobiólogos.com y es Colegio Biólogos sin el D, todo seguido. Y así pues también podemos organizar cualquier otra actividad. Realmente en estos momentos de tener virtual todo, ¿verdad? Es muchísimo más fácil organizar y poder llegar a más personas. Entonces, pues los invitamos a también proponer, ¿verdad? En el colegio. Hemos tratado con esta serie de conferencias de hacer así como abrir un abanico y hemos tenido conferencias de casi todas las áreas. Todavía nos quedaron algunas y vamos a cerrar con una sobre el tema político. Queríamos que fuera más sobre el tema, digamos, de la agenda ambiental de los diferentes candidatos, pero no lo logramos. Entonces, vamos a tener un análisis, digamos, a nivel así como un panorama de las diferentes opciones que hay en las candidaturas y esa va a ser el 23 de noviembre, igual a las 4 de la tarde. Lo vamos a anunciar por Zoom. Guillermo, ¿querías decir algo antes de que cerremos? Es decir, le quería dar las gracias a Julieta por permitirme estar en esta charla y estuvo muy bonita. Ay, muchísimas gracias, Guillermo. Ya
Ya Julieta nos lo presentó, así es que también muy felices de que nos acompañaran. Bueno, entonces muchas gracias a todos, muy buenas tardes y los esperamos en otras conferencias. Gracias. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.